50 referencias y detalles de Robot Salvaje. Número 1. Wild Robot o Robot Salvaje en español es la nueva película de DreamWorks que ha encantado a los espectadores, la cual adapta las novelas de Wild Robot de Peter Brown que comenzaron a publicarse en 2016 y rápidamente se ganó el cariño de la gente, volviéndose un bestseller con todas sus entregas, siendo este el primer proyecto que se aventura a llevar la historia de Wild Robot a otros medios. Número 2. Uno de los aspectos más elogiados de la cinta es su apartado estético, y es que el director Chris Anders sintió que el tono inocente de la historia y el entorno natural requerían un aspecto que se alejara del fotorrealismo CGI estándar en muchas películas animadas modernas. Así que junto al diseñador querían que la película en su estado final aún se pareciera a las pinturas conceptuales, cuestión que consiguieron gracias a que el equipo de producción se basó en las tecnologías utilizadas en dos de las películas anteriores de DreamWorks: El gato con botas, El último deseo, y Los tipos malos, ambas películas amadas por los fans. Y si bien los personajes estaban formados por formas geométricas CGI, sus superficies poseen un aspecto pintado a mano. Y esta filosofía de estilo pictórico se llevó todos los elementos visuales de la película, como el cielo y los entornos. Número 3. Rose es la robot protagonista de la historia, que aunque ya había sido ilustrada en el arte del libro, estas imágenes son simples y apenas detallan un poco del aspecto del robot. Pero debido a que el libro es tan descriptivo y se dice mucho de cómo es la clase de robot de Rose, ya sabían de antemano muchos elementos que debía tener sí o sí el diseño final, y se terminaron inspirando de Citripio, Arturito y el gigante de hierro para ir definiendo el aspecto final de Rose. Número 4. El autor Peter Brown ha declarado que la inspiración para el robot salvaje surgió de un boceto que hizo de un robot en un árbol. Luego se preguntó, ¿qué haría un robot inteligente en la naturaleza? Comenzando a desarrollar la historia de Ross a partir de esta premisa, que es algo engañosa pues puede parecer simple y sin profundidad, pero lo que revela mientras se van mirando es que la trama esconde mucho más, y es más humana que otras cintas, a pesar de que apenas salgan humanos en pantalla en algunas escenas. Número 5. Robot Salvaje no ha sido un mega éxito en taquilla, pero tampoco le ha ido nada mal, pues su presupuesto de producción fue de 78 millones de dólares y en estas semanas ha recaudado más de 269 millones, cifra nada despreciable, y ahora que se puede comprar o rentar desde casa, además de seguir en carteleras, seguro las ganancias seguirán creciendo y representar un buen éxito para DreamWorks. Número 6. Thunderbolt o Bólido en español es un halcón que vemos en la película pero que no estaba en la novela. Este fue aprovechado para darle el rol de maestro a Brillo, del cual aprende habilidades de vuelo que aprovecha más adelante para salvar a toda su parvada. Curiosamente, Ving Rhames es su actor de voz, conocido por sus papeles en Pulp Fiction y Misión Imposible. Este año también protagonizó una película animada dándole la voz a Otto de la película de Garfield, contando con muchas más películas animadas que las que interpretó en live action. Número 7. Peter Brown ha aprovechado la salida de la adaptación de su libro, compartiendo pequeños cambios entre su concepción y la de la película, mostrándonos algunos detalles que varían, como que cuando Rosa estudia la vida silvestre para aprender a comunicarse con los animales, en lugar de solo sentarse y ver, el autor la ilustró camuflándose para no asustar a los animales. Número 8. El nombre de los robots del modelo de Ross es Rossum. Peter Brown ha declarado que este peculiar nombre se trata de un guiño a la obra de teatro de ciencia ficción de 1920, Rossum's Universal Robots, escrita por el autor checo Karel Čapek. Čapek junto a su hermano Joseph son icónicos a la ciencia ficción, ya que en sus obras introdujeron la palabra robot en el idioma inglés por primera vez. La palabra proviene de la raíz eslava robot, que significa trabajo, y la obra fue el primer uso de la palabra para denotar a un humanoide mecánico como robot, por lo que si no fuera por los Čapek, quién sabe cómo le llamaríamos a los robots ahora. Número 9. Aunque las peculiaridades de Ross la distinguen de otros modelos iguales a ella desde la fábrica, y es que su número de serie es 7134, que pueden parecer números al azar, pero todo en el cine tiene una razón, y en el lenguaje de los Vipers, que es un dispositivo de telecomunicaciones inalámbrico que recibe mensajes cortos, esto es Heil, que en alemán significa ileso o entero, una referencia a que a pesar de sufrir un accidente y llegar a una isla llena de animales salvajes, se mantuvo funcionando. Número 10. Esta película marca el regreso del director Chris Anders para dirigir una de DreamWorks, lo que no ocurría desde la primera película de los Croods, la cual es una muy querida del estudio y tuvo tanto éxito que se mereció una secuela, aunque Chris no volvió como director, pero con Robot Salvaje nos confirmó que es un gran director que puede crear verdaderas joyas trabajando con este estudio. Número 11. Aún así, Robot Salvaje no solo marca el regreso de Sanders a DreamWorks, pues también es el debut cinematográfico en una película de animación de Pedro Pascal, conocido por sus grandes interpretaciones como la del Mandalorian, por ser Joel en la adaptación de The Last of Us, y también será el próximo Red Richards en la versión de los Cuatro Fantásticos del universo cinematográfico de Marvel. Y en esta película interpreta a Fink el Zorro, quien aunque en los libros es un personaje secundario más, aquí se convierte en uno principal y el compañero más cercano de Ross. Número 12. El procesador principal que utiliza los robots se denomina Alpha 100
113. Esta es la famosa referencia a la sala A113 del Instituto de Artes de California, que utiliza a los estudiantes de diseño gráfico y animación de personajes, la cual muchos de sus egresados han referenciado en cientos de películas y animaciones en las que trabajan. También es la sala donde el guionista y director Chris Anders y la directora de historia Heidi Jo Gilbert estudiaron en CalArts. Y curiosamente es la primera vez que se utiliza este easter egg en una película animada de DreamWorks Animation, siendo mucho más común de ver la referencia en películas de Pixar y Disney. Número 13. The Wild Robot también marca el final de una época, pues es la última película animada íntegra e internamente en DreamWorks, ya que Cartoon Brew informó el 6 de octubre del 2023 que el estudio dejaría de producir películas internamente en su campus de Glendale para depender más de estudios del exterior luego de 2024. Esto luego de todos los fracasos que tuvo, que le ocasionaron pérdidas millonarias, como lo fue Kung Fu Panda 4 o Krakens. Número 14. El estilo tan peculiar de la película tardó bastante en conseguirse, pues en el CinemaCon 2024 de abril, el director dijo que se inspiró en las películas animadas clásicas de Disney y en las obras de Hayao Miyazaki, el fundador y director de Estudio Ghibli, lo que dio como resultado un estilo visual estilizado generado por computadora que describió como una pintura de Monet en un bosque de Miyazaki, considerando que Bambi es de 1942 y Mi vecino Totoro de 1988, que fueron las mayores influencias visuales, sin olvidar que las obras de Sid Mead, diseñador industrial conocido por sus diseños de vehículos y edificios en películas de ciencia ficción como Blade Runner, sirvieron de bastante inspiración para las partes futuristas de la peli. Número 15. Aunque la película es un buen éxito para DreamWorks, algunos creen que pudo ser mayor si se le hubiera hecho mucha más publicidad, pero el productor ejecutivo no le interesó demasiado, pero dice tener una buena razón, ya que estaba terminando la nueva versión de acción real de Cómo entrenar a tu dragón, que ha sido, para los que no lo sepan, uno de los mayores éxitos dentro de la compañía, por lo que esperemos que valga la pena el sacrificio y la adaptación esté a la altura. Número 16. Pero ni la crítica ni la audiencia que ha ido a verla se quedan indiferentes luego de salir de las salas, algo que queda más que claro al ver que la calificación que tiene en Rotten Tomatoes es del 98%, lo cual es bastante raro de ver en estos días. Incluso en DreamWorks no habían tenido una calificación como esa desde que salió Cómo entrenar a tu dragón, quien ahora comparte el título como la película mejor calificada de DreamWorks junto a Robot Salvaje. Número 17. El primer tráiler de la peli encantó a la gente al transmitir todo sin un solo diálogo, mostrando el increíble aspecto visual de la película, acompañado de una interpretación de la famosa canción What a Wonderful World, popularizada por Louis Armstrong, la cual es interpretada por una voz robótica, y para muchos esta combinación transmite a la perfección toda la esencia de la película y lo que guarda por ver. Número 18. La trama de la peli enseguida llamó la atención al ser Chris Anders el director, pues esta gira en torno a un androide que interactúa con animales en lugar de con humanos, y casualmente la trama original de Lilo y Stitch, que marcó su debut como director, incluía un aterrizaje forzoso del alienígena protagonista en Kansas e interactuando únicamente con animales, no con humanos, aunque al final terminó como todos lo conocemos, dándose en Hawái y viviendo con una familia humana. Número 19. El nombre de los modelos de los robots como Ross, los Rossum, también se deriva de la palabra eslava Rossum, que significa cerebro, inteligencia o razón, algo que va acorde con lo que representa Ross al inicio de la peli al tratar de afrontar todo a través de la inteligencia y razonamiento, algo que le queda corto para las tareas que implican ser un robot salvaje. Número 20. Dentro de la película, uno de los elementos fundamentales en la narrativa son las estaciones del año, las cuales no solo traen un gran cambio en el entorno, sino que marcan el momento para que Ross y su hijo se separen para que cada uno siga su camino, sirviendo como metáfora para representar diferentes etapas en el crecimiento tanto de Ross como de los demás personajes. El invierno representando el aislamiento y la soledad de Ross, la primavera el cambio de vida formando lazos, en verano creciendo y madurando, y el otoño que marca el final de un ciclo y el comienzo de otro, con Ross enfrentando nuevos desafíos y tomando decisiones importantes para prepararse para lo que está por venir. Número 21. La trama gira en torno de algo más sencillo que la humanidad o la naturaleza al borde de la extinción, en guerra o alguna situación llena de violencia, como la mayoría de películas con éxito a día de hoy. Pues en lugar de todo eso plantea la idea de cómo la amabilidad es una habilidad de supervivencia, mostrando cómo Ross consigue todos sus logros no por seguir su programación y usar los muchos recursos que tiene un robot para atacar a los animales, sino ayudando a los demás y creando una comunidad de animales que la ayudan, hasta peleando con robots más fuertes que ella, enseñando que el rol de cuidador materno no se queda solo en su hijo, sino que cuida a todas las especies. Número 22. Esta es la primera colaboración de DreamWorks con Steam Studio, quienes también han trabajado en películas como la de Tom y Jerry 2021 y más recientemente la de Garfield de este año, encargándose en concreto en esta peli del rigging facial y corporal de varios personajes, o sea que le dieron todas las articulaciones y huesos a los modelos y rasgos faciales de algunos personajes. Número 23. Eventualmente Ross se da cuenta que fue la única unidad de su cargamento en sobrevivir, encontrando a la demás serie de robots destruida en el mar. Aún así, Ross reconstruye un robot con el que habla de la cueva. Curiosamente, este se presenta como Rossum 626, siendo una clara referencia a la película con la que debutó como director Chris Anders, Lilo y Stitch, pues Stitch es conocido también como el experimento 626. Número 24. La cueva donde pasa todo esto
es de basalto y está inspirada en la playa de arena negra de Reykjanes en Islandia, la cual cuenta con este característico color en su arena debido a los minerales en el volcán, así como fragmentos de lava, siendo el mineral que más podemos encontrar el de basalto. Número 25. Chris Bowers fue el encargado de componer la banda sonora del filme, siendo esta su primera banda sonora para una película animada, además de revelar que Maren Morris interpretaría dos canciones en esta, la primera Kiss the Sky y la segunda Even When I'm Not, la cual es bastante significativa para todo el equipo de producción, ya que para componerla se inspiraron en lo que sintieron cuando proyectaron la película terminada, siendo una sensación de cierre y pérdida que transmitieron muy bien con este temazo. Número 26. Una de las escenas más icónicas de Robot Salvaje es cuando lo vemos explorar la naturaleza, tocando un árbol lleno de mariposas las cuales salen volando, mostrando un espectáculo caleidoscópico increíble. Escena que costó mucho de hacer, como lo revela Daniel Kakoult, quien cuenta como en su primer intento por hacer la composición de manera sencilla, se terminó dando cuenta de que la técnica no funcionaba, teniendo que investigar las tintas que tienen las mariposas, dándole un nuevo aproximamiento y paleta de colores para realizar esta composición tan especial. Número 27. Algo que no es común en DreamWorks es que sus producciones se estrenen durante septiembre, prefiriendo la mayoría de ocasiones estrenos más cerca del verano o para épocas festivas, lo que hace de esta la segunda película de DreamWorks Animation que se estrena en septiembre, algo que solo habíamos visto con Abominable en 2019. Número 28. Otro de los contrastes que marca Peter Brown de su obra original con la adaptación de la película es la forma en que Ross sale de su caja, pues en la película esta ya está prácticamente abierta por los golpes del accidente, pero en el libro literalmente está partida en dos por el robot que sale de esta para encontrarse con la naturaleza. Número 29. Y como ya vimos, el Robot Salvaje es una saga de libros, teniendo un total de 3 entregas. La primera se llama tal como el título que ya conocemos, mientras que el segundo se llama El Robot Salvaje se escapa, y el tercero, que salió el año pasado, se llama El Robot Salvaje protege. Y aunque aún no se confirma que se esté trabajando en una segunda película que busque adaptar las demás entregas de los libros, el final de la película sí que es muy abierto, y cuando le preguntaron al director sobre esto, dijo que le encantaría hacer alguna secuela, ya que fue un trabajo de amor por parte de todos en el estudio y le encantaría ir quedándose más tiempo en DreamWorks, por lo que esperemos que esto se cumpla y podamos ver todo el camino por el que pasa Ross. Número 30. Espinoso o Thorn el oso es otro de los animales con más protagonismo en la película, pues es considerado como el superpredador de la isla, estando por encima de la cadena alimenticia de todos y quien le da varios golpes muy fuertes a Ross, y aunque todos le temen, es una gran ayuda en la batalla final donde muestra todo su poder, algo que es de esperar pues su actor de voz original es Mark Hamill, quien saltó a la fama por interpretar a Luke Skywalker y quien tiene muchísima experiencia como actor de voz, pues es quien interpreta por ejemplo al Joker en las versiones de Batman de la serie animada y en los juegos de la saga Arkham, siendo verdaderamente talentoso para hacer personajes así de imponentes. Número 31. Para hacer la versión final de Ross había un punto claro, se quería que tuviera poca articulación facial. El director y el resto del equipo de diseño realizaron varios diseños de prototipos durante la producción, hasta que el diseñador Hyun Woo presentó su versión de Ross al equipo, la cual se convirtió en la base del que se ve la película. El equipo se enamoró inmediatamente de este diseño y Sanders lo describió como simple y atractivo. Gracias a las descripciones del libro original se sabía que el robot debía de ser humanoide y terminaron siguiendo ese diseño para tratar de encajar más en esto en lugar de darle alguno más complejo. Número 32. Y es que el arte del libro nos permite ver cómo eran las primeras versiones de Ross, presentando algunas mucho más toscas que la Ross final, con articulaciones muy distintas a las comunes y un cuerpo bastante más amplio, aunque sus brazos parecían estar formados de pistones expuestos, lo cual sería muy difícil de animar, por lo que terminaron eligiendo la opción correcta. Número 33. Cerca del final de la película vemos al oso decir al zorro que lo perseguirá nuevamente al día siguiente, lo cual es una broma que Richard Pryor hizo en su mítico especial de comedia Wanted Live in Concert, el cual fue tan popular que fue seleccionado para su preservación en el Registro Nacional de Grabaciones en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Número 34. Otra cosa que ha contado el director es que se encontró por primera vez con el libro de Brown a través de su hija, pero nunca lo leyó. Años después, mientras buscaba su próximo proyecto en DreamWorks, le ofrecieron la oportunidad de dirigir una adaptación del libro para el estudio, por lo que se dio la oportunidad de leerlo, enamorándose de inmediato de la historia y sintió que era la persona adecuada para adaptarlo al cine. Y en sus propias palabras, dice que el libro es engañosamente simple y emocionalmente complejo. Número 35. Otra característica que ha regresado a DreamWorks es que esta es la primera película desde los Croods, una nueva era, que se estrena en IMAX, formato que además de presentar más en pantalla es perfecto para ver esta película, por lo que si tienen la oportunidad de verla así antes de que se salga del cine, aprovechela que valdrá la pena. Número 36. Esta también es la primera vez en que Lupita Nyong'o, la actriz de voz de Ross, actúa con su voz en un largometraje animado, y su tarea no fue nada sencilla, ya que tuvo que encontrar una voz que pudiera empezar sin aparentar sentimientos para que a lo largo de la película adquiriera tonos más emocionales, conforme Ross fuera entendiendo más los sentimientos. Número 37. El director contó que la historia corría el riesgo de volverse monótona en algunos puntos en concreto de la novela original, por lo que se esforzó por hacer
hacer que Ross fuera constantemente interesante y convincente a lo largo de todo el proceso. Esto provocó que algunos roles de los personajes del libro se redujeron mucho para dar a otros un mayor tiempo en pantalla e impacto, cambiando personajes y sus roles también para evitar que la película se volviera demasiado abarrotada. Número 38. Una de las escenas que más trabajo costó realizar de toda la animación fue la de la migración, cuando Brillo inicia su viaje con las demás parvadas, la cual transmite muchas emociones, viéndose épica en ejecución, siendo un momento muy importante porque conecta bastantes emociones diferentes, como la victoria de Ross logrando que Brillo esté volando como uno más de su especie, pero a la vez agridulce, porque piensa que ahora no la necesita más, siendo un adiós, por lo que el mismo director fue quien se encargó de diseñar el storyboard de esta escena, que sirvió como mapa para el resto del proceso. Número 39. Otra de las escenas que Peter Brown ha contrastado con su libro y bocetos es la donde Ross escala un acantilado imitando un cangrejo, mostrando que el risco del libro parece más posible de escalar que la pared prácticamente lisa por la que sube la película. Número 40. Esta es la primera peli de DreamWorks que presenta a un robot, lo que ha hecho que se diga que es la primera con un personaje sin género como prota, y también como antagonista, pues aunque Ross tiene un rol maternal, los robots no tienen género, incluyendo a Bontra, que al final de la película termina siendo antagonista principal. Número 41. Fink fue uno de los primeros personajes que diseñaron en la producción, antes de que todo el estilo de arte estuviera establecido, por lo que uno de los diseñadores de personajes pensó en darle ojos rasgados como los zorros reales, pero esto causó más trabajo ya que tuvo que hacer varios diseños de cómo podían dilatarse para sus expresiones, que al ser uno de los personajes principales debía resultar emotivo y ser legible fácilmente, y aunque se volvió un favorito de la producción, no dejó de ser un desafío, pues fue el primer personaje en probar establecer el lenguaje de los animales, teniendo que buscar una forma de que lo comunicara y no dejara de ser natural. Número 42. Gansabio o Longneck es otro personaje importante de la trama, ya que es el ganso más viejo de la parvada, lo que además de volverlo el más grande en tamaño, lo hace el más sabio y líder de la migración, y pese a que siempre busca la seguridad del grupo, le permite a Brillo un lugar porque ve potencial en él para ser quien lo reemplace cuando no pueda más. Su actor de voz original, Bill Knight, le da todo el tono de sabiduría y poder que solo él sabe darle, pues fue quien interpretó a David Jones en Los Piratas del Caribe. Número 43. Una coincidencia bastante peculiar en esta peli es que Lupita Nyong'o, Mark Hamill y Pedro Pascal, quienes interpretan a Ross, Espinoso y Fink respectivamente, han sido parte de la franquicia de Star Wars como Maz Kanata, Luke Skywalker y The Mandalorian, algo que evidentemente no vemos reflejado en la película, pero es una coincidencia bastante curiosa. Número 44. Esta es la 12ª película de DreamWorks en la que aparecen los nombres del reparto del doblaje durante los créditos finales, reemplazando el reparto original, algo que se aprecia pues todos hacen un gran trabajo. Número 45. Aunque esta es la primera película de DreamWorks con robot y por ende sin género, se ha convertido al mismo tiempo en una con la menos cantidad de personajes femeninos, siendo Sarito Pintail el único personaje femenino nombrado en el film, y aunque aparecen otros animales femeninos, no se presenta su nombre hasta los créditos. Número 46. Castor Butler es otro de los animales que resultan ser de mucha ayuda contra Universal Dynamics, quien es conocido por ser un maniático del control y volverse un poco explosivo. Igualmente es quien inspira a Ross a construir el refugio y posteriormente le crea una pierna de repuesto. Además tiene algo chistoso y es que hace figuras de madera de todos, pero la de él es la más grande de todas. Número 47. Heidi Jo Gilbert, la encargada de algunos storyboards de la peli, revela que una de las escenas más difíciles de crear fue Ross explorando el bosque. La primera versión no tenía mucho diálogo y mostraba más las maravillas silenciosas y la belleza del bosque, y aunque las imágenes eran atractivas, se cambió a una versión con más diálogo para brindar más información sobre el personaje. Número 48. Pese que acaba de salir, Robot Salvaje ya ha tenido dos premios. El primero, el premio Greenpeace del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y otro llamado el premio Virtuoso para Lupita Nyong'o en el de Cine de Savannah, aunque seguramente son solo los primeros premios de mucho más por venir, pues muchos apuestan a que es muy probable que esta película gane el Oscar a Mejor Película Animada. Número 49. Martin Lemons, animador de DreamWorks, ha compartido un pequeño extracto de una escena que le tocó hacer, mostrando cómo empieza por bloques para poner la puesta en escena y definir la acción de la cámara, siguiendo un proceso que revela lo mucho que la animación está repleta de trucos para optimizar el trabajo. Número 50. Aunque no podemos tener nuestra propia Ross y faltan décadas, o no, para que los robots de Elon Musk funcionen, los asistentes a la alfombra roja el día del estreno de Robot Salvaje pudieron encontrarse con un animatrónico de Ross con brillo en el hombro, el cual se presentaba con sus saludos en todos los idiomas, y aunque solo la cabeza se movía, es lo más cercano que estaremos a un robot humanoide por el momento. ¡Me piro vampiro!